Previo al tercer informe de resultados del gobernador Mauricio Vila Dosal, se realiza un recuento de las obras efectuadas por el gobierno del estado para continuar transformando y mejorando el acceso a la infraestructura cultural, y entre lo que se incluye la reactivación de las casas de cultura en 47 municipios en beneficio de las familias yucatecas. En este sentido, en enero de 2021, y luego de 46 años sin recibir atención, el Parque Zoológico y Botánico La Reina de Tizimín lució una imagen moderna y renovada, como resultado de los trabajos de remodelación efectuados por instrucciones del gobernador en este espacio. En estas obras se invirtieron casi 35 millones de pesos y contribuyeron con la generación de 120 empleos directos y 360 indirectos. De manera similar, luego de 10 años de trabajos inconclusos de administraciones pasadas, los habitantes del oriente del estado por fin cuentan con un espacio idóneo y moderno para albergar actividades culturales en el Teatro José María Iturralde de Traconis de Valladolid, donde se concluyó una nueva obra de infraestructura cultural que a través de una inversión de 29.2 millones de pesos fomenta la diversidad cultural y contribuye a consolidar al municipio como un destino turístico regional, nacional y extranjero. Por otro lado, también se efectuaron trabajos de modernización en los malecones de Progreso, Tzilán de Bravo y Riego Lagartos, para consolidar como un lugar ideal para la convivencia de los habitantes de esas demarcaciones y espacios renovados para los visitantes. Asimismo, se continúa impulsando las actividades deportivas a través de las academias de iniciación deportiva que imparten las disciplinas de fútbol y béisbol, y para el caso de Mérida se adecuaron espacios para realizar deporte como el nuevo Parque Paseo Enequenes y la remodelación del Estadio Salvador Alvarado, el cual no había tenido ninguna intervención en 80 años. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.